Ya casi terminamos con este estudio. Acuérdense que estamos viendo la ley de Cristo, la doctrina de Cristo, como quieran decirle lo mismo. Y hoy vamos a ver un tema que va relacionado con el anterior, la Jesús y la oración. Ahora sigue Jesús o el ayuno. Así simplemente el ayuno es algo que podríamos pasarnos mucho tiempo hablando si llegásemos a ser profundos en ese tema. Pero este tema es sencillo. Este tema es cuestión solamente de tener la actitud correcta. Vamos a ver ahí en el Mateo 16:16. Y comienza así la palabra de Dios. Dice: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero ustedes, cuando ayunen, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí. Nuevamente Jesús hace una comparación. Nuevamente pone el modelo religioso que persistía o que prevalecía en ese entonces. Nuevamente lo vuelve a poner como ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas. Nuevamente entendemos que toma como ejemplo a los escribas y a los fariseos, que eran hombres que les gustaba tener un lugar prominente dentro de la sociedad religiosa y también política y también social. Ellos abarcaban todo esto, querían ser reconocidos, pero en este punto Jesús habla del ayuno. Y el ayuno es algo, o es una herramienta, es un arma y también es una práctica que nos hace bien en nuestra salud espiritual. Pero él aquí nos muestra cómo. Nuevamente dice que no seamos como ¿quién? Como los hipócritas. Ya vimos una ocasión qué significa la palabra hipócrita o a quién describe la palabra hipócrita. Es una persona que tiene apariencia espiritual, de ser una persona espiritual, pero que no lo es, solamente es apariencia. Y los fariseos y los escribas eran hombres que en su mayoría, la mayoría de ellos eran hombres que solamente tenían una apariencia. Esto es a lo que la Biblia le llama hipocresía o hipócrita. Aquellos que solamente tenemos una apariencia. O aquellos que quieren el reconocimiento de todos, la atención de todos, pero que su vida no vive bajo una situación de humildad. Y la humildad es un sello, es una característica de un hombre que está sujeto a la voluntad y a la palabra de Dios. O sea, esto es se podría decir algo muy distante uno del otro. Y Jesús nos dice, aquí cuando dice que no seamos austeros, o sea, una persona austera o una cosa austera es algo sencillo, pero Él está hablando de que en ellos había una falsa sencillez. O sea, no sean así. Ustedes vayan, cuando ayunen, lávense la cara. O sea, no tienen por qué estar mostrándole a la gente que ayunas. Lávate la cara y trata de disimularlo lo más que puedas, porque esto es entre tú y Dios. Es una relación íntima entre tú y Dios. Todo crecimiento espiritual viene cuando hay una relación íntima entre tú y Dios. Una persona que busca a Dios en lo íntimo, que busca a Dios en lo personal, es una persona que tarde que temprano dará evidencias. Por eso dice, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Una persona
que pasa tiempo con Dios no puede pasar por desapercibido en su vida espiritual. Tarde que temprano se van a dar cuenta, tarde que temprano van a ver si a este hermano o esta persona pasa tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque estás expresándolo a través de tu testimonio, de tu vida. Entonces, esto es lo que dice. Y hay una gran diferencia en estas dos cosas. No podemos ser aparentes, tenemos que ser efectivos en una búsqueda en Dios. Y el ayuno, pues, el ayuno tiene su significado, claro que sí. El ayuno es una práctica que todos los cristianos deberíamos de tener, o que deberíamos de practicar. También es una disciplina, y la disciplina es buena para nosotros. Tomarlo no como una costumbre. Podemos también caer en tomar el ayuno pues solo como costumbre. No, tiene que tener un valor y tiene que tener un peso espiritual y tiene que haber una motivación correcta, porque si no, pues haríamos vano el ayuno. Lejos de ser un ayuno, vendría a ser una traspasada, vendría a ser algo así, y no. Hay que hacer de las cosas que Dios nos da efectivas. Hay que hacerlas efectivas cuando nosotros lo tomamos con toda sinceridad y con todo respeto hacia las cosas que Dios nos da como una herramienta para acercarnos más a Él, o una herramienta espiritual, o un arma espiritual también para ponerla en práctica. Yo escribí algunos puntos. En primer lugar, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de alimento parcial o totalmente durante un tiempo determinado. Este es ayunar, abstenernos de alimentos. Puede ser, como lo dije, parcial. Un ayuno parcial es dejar de comer ciertas cosas que son de nuestro agrado quizás, o que tomamos como muy necesarias, y alimentarnos en ese proceso de tiempo con verduras o legumbres, como lo hizo Daniel. Ahorita vamos a estar viendo eso. Y puse como inciso A así, como inciso B, el ayuno es una forma de humillarnos delante de Dios. Solamente es abstenerte de alimentos, sino también en el ayuno debe haber humillación. Nuestra forma de acercarnos a Dios, una vez más les digo, debe de ser en una humildad, en una humillación delante de Dios. Y el ayuno nos ayuda para esto, para humillarnos delante de Dios. ¿Por qué no buscan Salmo 35:13? Y le da lectura, por favor. Dice, sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía, me afligí a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Dice que me afligía a mí mismo. El ayuno, una parte de la humillación es la aflicción. Me afligía, dice, a mí mismo me auto... ¿cómo se podría decir? O sea, yo buscaba el momento, la forma de estar humillado delante de Dios. O sea, el ayuno nos ayuda a esto, humillarnos. A veces nuestro egocentrismo, a veces nuestro orgullo quiere florecer, y el orgullo es un obstáculo muy, muy grande para tener buenas relaciones entre nosotros como cristianos, también entre nosotros con nuestros compañeros, con nuestros amigos. A veces el egocentrismo es algo que aflora y Dios no quiere que suceda esto. Entonces, para esto también es el ayuno, para humillarnos delante de Dios. Y como, bueno, pues busquen Esdras 3:21, en este mismo punto. No hay 21, ¿No hay? llegas al 3. ¿Eh?
Esdras 3 llega hasta el versículo 3. A ver, busquen 8:21, porque a lo mejor puse el 3 mal. Sí, ese sí hay. A ver. Dice, allí junto al canal de Ahava di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Ellos decidieron humillarse delante de Dios. Miren, el humillarse nos acerca siempre a Dios, porque es la actitud correcta. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Es un versículo muy, muy conocido. Si mi pueblo se humillare. O sea, Dios ve nuestra condición, Dios ve nuestro corazón, y Dios nos está observando y Él ve lo que hay. O sea, a Dios no lo podemos evadir, a Dios no lo podemos engañar, Él ve más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Él ve la actitud del corazón. Y cuando hay envanecimiento, cuando el hombre es vano, cuando el hombre es orgulloso, cuando el hombre es altivo, lo primero que hace es decir, no ocupo a Dios, no necesito de Dios, yo puedo. Quizás no lo diga en palabras, pero sí en hechos, en actitud. Diga, yo no necesito ir humillarme delante de Dios. Y esta es una ¿cómo se podría decir? Una regla para acercarnos a Dios, que es acercarnos con un corazón humillado. Si mi pueblo se humillare. Entonces es necesario que el ayuno vaya acompañado de una humillación delante de Dios. El salmista decía, me voy a afligir. El ayuno también nos lleva a una aflicción, porque en ese momento no hay alimento, en ese momento hay una lucha, nuestro cuerpo físico se debilita, nuestro cuerpo físico comienza a pedir alimento, pero nosotros nos estamos negando a nosotros mismos, diciéndole al cuerpo, no te voy a dar lo que necesitas porque quiero afligirte, quiero afligirme. Y cuando estamos afligidos, cuando estamos humillados delante de Dios, es cuando el hombre y cuando el hombre y Dios llegan a tener un encuentro real. Entonces, Jesús nos enseña acerca del ayuno, porque para Él es muy importante ayunar. Para Él el ayuno es algo que no debe faltar en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. A veces no somos muy dados al ayuno. Hay personas que sí, hay personas que usan el ayuno frecuentemente, habemos otros que no lo hacemos muy frecuentemente, pero hay que hacerlo porque es necesario el ayuno. Entonces, ese es el punto número 1. ¿Qué es el ayuno? Bueno, me falta el inciso C, ¿verdad? No se ha dicho el inciso C. Bueno, el inciso C dice, la Iglesia cristiana considera el ayuno como una ayuda para fortalecer el espíritu y acercarte más a Dios. Este es otro punto muy importante, que el ayuno nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y nos ayuda a acercarnos más a Dios. Bueno, esto tiene que ver con el hecho de humillarnos. Esto también es el ayuno. Para esto nos ayuda. Ahora vamos a empezar con el punto número 2. Yo les hago una pregunta. Hay 2 tipos de ayuno. Quizás haya más que yo no haya, o que haya omitido. Quizás haya más. Pero yo estoy más, ¿cómo se podría decir? Más relacionado o familiarizado con el ayuno completo, que es abstenerse completamente de alimento por un tiempo determinado, quizás sea un día, quizás sean 2 días, quizás 3, o si alguien lo ofrece en más tiempo, ya es entre él y Dios. Pero yo el ayuno que yo he practicado cuando ayuno es el ayuno de 3 días. ¿Por qué? Porque en mi persona, en mi forma de acercarme a Dios y de yo sentir mi forma pues de relacionarme con Dios,
para mí 3 días siempre lo tomo así porque para mí es un tiempo en el cual, en primer lugar, pues dejo de comer alimentos. Y en segundo, como es prolongado, tengo tiempo, me gusta orar y leer la palabra. Y siempre, siempre Dios trata conmigo de esa manera. No digo que sea el más efectivo. Por eso pregunto, ¿cuál de estos 2 ayunos o cuál de este tipo de ayunos es el más efectivo? Está el otro, el intermitente. El intermitente es, pues, abstenerse solamente de algunos alimentos. Yo conozco muchos que la mayoría se abstienen de la carne. Dejan de comer carne por determinado tiempo. Algunos le llaman a el ayuno de Daniel. ¿Por qué le llaman así? Porque Daniel ayunó 21 días. Estuvo esperando una respuesta por 21 días. No es que sea regla 21 días. Dentro de 21 días las cosas llegan. Dentro de 21 días Dios me va a responder. No, así a Dios le plació responderle a Daniel. Si hubiese placido a Dios, Daniel hubiese orado hasta 40 días. Ayunado, 40 días. Esperando la respuesta. Ustedes saben el trasfondo de esto, ¿verdad? Que él estaba orando por Israel, pero la respuesta no llegaba porque había una lucha en el cielo. Él esperaba una respuesta, pero el reino de las tinieblas se opone. Entonces, ¿qué debemos hacer? Persistir. Y mucha gente lo toma así. Por eso a veces inhabilitamos o no hacemos tan efectivo el ayuno porque creemos que así es. O sea, yo voy a ayunar 21 días y Dios me va a responder. No, tengan cuidado. Así sucedió con Daniel. Aquí el modelo de Daniel no es el tiempo, sino la forma y la actitud que tuvo Daniel. Entonces, yo puse esto. Lo que lo hace efectivo es la actitud y la motivación correcta. Esto es lo que hace que el ayuno sea efectivo. No es el tiempo, no es porque yo ayuno 3 días y en 3 días Dios ha hecho conmigo cosas hermosas, ha tratado conmigo. No es eso. Es la actitud. Y no solamente la actitud, sino también la motivación. Si el motivo es correcto delante de Dios. Porque no por todo se ayuna. No por todo. Tiene que ser el motivo correcto. Dios siempre buscaba, o a través del ayuno, las personas siempre su mayor motivación era buscar a Dios. No era el que Dios les diera algo, era buscar a Dios para encontrar una respuesta. Para encontrar la misericordia de Dios a través de flagelarme a mí mismo, por decirlo de alguna manera. Porque a muchos nos cuesta. ¿Cuánto les cuesta el ayuno? Sean sinceros. A la mayoría, yo sé que a otros no. Yo escucho que algunos ayunan muy seguido, qué bueno. Pero a otros nos cuesta un poquito más. Pero hay que ayunar. Pero la actitud y la motivación debe de ser la correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Buscar, humillarme. Buscar el favor de Dios en su misericordia. Buscar a Dios en su multiforma, ¿cómo se podría decir? En su soberanía. Si a Dios quiere, así será. Y si no, es Dios. Entonces, el ayuno más efectivo es cuando tenemos la actitud correcta y la motivación correcta. Ese es el mejor ayuno. No hay otro mejor ayuno que ese. Así sean 2 días, así sea un día, así sea mediodía. Hay muchas personas que tienen problemas físicos como diabetes o algunos otros problemas. Y su deseo es ayunar. ¿Qué hacen? Ayunan mediodía. O sea, se meten a Dios y le dicen, Señor, yo te doy un ayuno. De aquí a las 3 de la tarde, de aquí a las 4 de la tarde, no sé. Y se ponen a ayunar y se ponen a orar, pero su motivación es correcta. ¿Qué hace Dios? A Dios no le importa cuánto tiempo es. A Dios lo que le importa es la actitud. Daniel tuvo que esperar 21 días. Pero la actitud era correcta y el motivo también. ¿Cuál era el motivo? Su actitud era esperar en la misericordia de Dios. Esperar en la confianza que él tenía en Dios. ¿Y cuál era la motivación correcta? Yo oro por mi pueblo. Siento carga por Israel. Siento carga por mi ciudad.
siento carga por esto, por aquello, pero es una carga sincera. Es algo que Dios quizás también está poniendo en tu corazón. Es una carga que Dios está poniendo ahí. Entonces, ¿qué hace esto efectivo? La motivación correcta. Porque también nos podemos ayunar a Dios por cosas que no nos van a servir. Por peticiones que no son determinantes para tu salud espiritual. No tengo ejemplos ahora, pero suele suceder. Entonces, yo busqué un pasaje que a mí siempre me ha gustado acerca del ayuno, que es Isaías 58. Aquí vemos las dos actitudes, la actitud que tenía Israel y lo que Dios les demanda. Isaías 58. Yo sé que ya lo hemos leído, ya lo han leído ustedes. Dios tiene un modelo. Amén. Dios tiene un modelo de ayuno, de verdadero ayuno, porque el ayuno tiene que ser efectivo. No es nada más ayunar por ayunar. Qué bueno que lo hagas, qué bueno que sea una manera, pero vamos a hacerlo de la manera correcta. ¿Están de acuerdo? Amén. Mira lo que dice: clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio ¿qué? Vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno? ¿Y día grato y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligadores de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá la luz, tu luz, como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia nueva. Entonces me invocaréis y te oiré, y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares del medio de ti tu yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aquí nos narra cómo Israel, de una manera equivocada, no era, o sea, la actitud quizás era correcta, porque dice que humillaban y se vestían de cilicio en una forma de expresar humillación delante de Dios. Pero la motivación era correcta. No. Se hace todo vano cuando la motivación no es correcta. ¿Ellos para qué ayunaban? Pues para afligir a otros. ¿Para qué ayunaban? Para tener la supremacía. ¿Para qué ayunaban? Para debatir. ¿Para qué ayunaban? Para buscar sus propios gustos. Y cuando el ayuno es así, se hace inefectivo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? ¿Cuál es el ayuno que Él escogió? Primeramente, el ayuno tiene que ver con un hecho de no ser egocéntrico o egoísta. Es ver por otros, por el bien de otros. Este es el ayuno verdadero.
el que no es egocéntrico, el que no se centra en el yo, no, el que también se ve, porque se centraliza en la necesidad de otros, en la práctica, en hacer el bien. Este es el ayuno que a Dios le agrada, porque es el motivo correcto. Y qué hermoso es cuando la oración, primero es oración, después Dios pone carga. Y cuando nosotros, había un dicho de un predicador que yo admiro, y él decía, si tú te haces cargo de las cosas de Dios, o sea, si tú te comprometes con Dios y te haces y llevas a cabo y amas hacer las cosas de Dios, también Dios se va a ocupar de lo tuyo. Esto es una regla hermosa. Antes le llamaban la regla de oro. Ahora esta es una regla hermosa. Cuando tú le das a Dios, Dios se preocupa por lo tuyo. Es decir, buscas el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Viene por añadiduras. Todo lo demás viene en su momento. No sé si traigo otro versículo aquí. Bueno, sí traigo uno. Zacarías 7, del 5 al 6. Alguien lo lee. Sí. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Hasta ahí llega. Zacarías está hablando del tiempo del cautiverio. ¿Se imaginan? Cuando nosotros dejamos de practicar lo que estamos acostumbrados, digamos, cosas buenas, pero vas a otra ciudad, vas a otra casa donde no tienen las mismas costumbres, donde se practican otras cosas, y si tú, por eso el apóstol Pablo decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, está diciendo, y lo hemos dicho y ya lo entendemos todo, no te hagas uno con este mundo, con este sistema diabólico, no te hagas con ellos uno. Entonces, ¿qué hacían ellos? Su actitud era correcta, pero también su motivación, ¿cuál era? Cuando ustedes ayunan, ¿en el qué mes? En el 4º, el 5º mes, algo así, ¿no? Cuando ustedes ayunan, del 4 al 7, algo así decía. En el verano y a comienzos del otoño. En el verano Y comienzos del y otoño. comienzos del otoño. Aquí ya lo dicen meses, no en número de mes, sino en época. Cuando ellos hacían esto, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era? ¿Por qué lo hacían? ¿Porque querían? ¿Porque era una costumbre? No, ellos lo hacían porque querían prevalecer. Querían que ese pacto que Dios hizo con ellos siguiera vigente. Y la actitud era correcta, por eso Dios les toma en cuenta y tiene en su mente, en su corazón, lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque es prevalecer en una búsqueda, en no perder sus buenas costumbres que Dios les enseñó, para que ellos vivieran bien delante de Dios. A veces las costumbres, a veces la gente es más influyente que nosotros, y poco a poco nos vamos olvidando de las buenas costumbres, nos vamos olvidando de los buenos principios que Dios nos da y que Dios nos enseña. Pero ellos querían prevalecer, ellos querían permanecer en una búsqueda, en una identidad con Dios. Por eso es que Dios escuchaba y sus ruegos y veía su manera de humillarse delante de Dios. Era a través de ese ayuno. O sea, me voy a abstener de comer porque yo me acuerdo de quién es mi Dios. Él es grande, Él es maravilloso. Yo me acuerdo de las cosas grandes que ha hecho con mis antepasados.
Entonces yo voy a prevalecer en una búsqueda. Ahora les digo, ¿por cuántos días ayunaban? No dice claramente, nada más dice en una etapa de ayuno. Pero no dicen si eran 2 días, 3 días, si estaban ahí. No, ¿por qué? Porque la motivación y la actitud es lo que cuenta delante de Dios. Claro que también lo que tú digas, Señor, yo te ofrezco un día de ayuno. Señor, te ofrezco medio día de ayuno. Señor, te ofrezco 3 días de ayuno. Ya si dicen 40 no creo. Pero bueno, si alguien lo llega a lograr, como una vez yo leí un libro que se llamaba El ayuno del Señor, y es de un predicador, de un pastor de Puerto Rico, llamado Gigi Ávila, que él dice que ayunó 40 días y 40 noches y escribió un libro acerca del ayuno del Señor. Bueno, a él le llama a ese ayuno el ayuno del Señor, porque fue el que hizo Jesús, 40 días y 40 noches. O sea, esto también tiene que ver con la capacidad que Dios nos da. Si tú puedes 5 días, qué bueno. Si puedes 7, qué bueno. Si puedes 2, qué bueno. Si puedes 1, qué bien. Pero la actitud y el motivo debe de ser el correcto. Ahora vamos a Daniel. Daniel 9. Dice 9:3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día que hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Sigue hablando acerca de esto. Sigue hablando de la rebelión de Israel. ¿Cuál era el motivo correcto? O sea, ¿cuál era la actitud? La actitud era que ayunó en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Se humilló. Se humilló delante del único Dios que te puedes humillar, del único Dios que puede contestar una oración sincera. Fue y se humilló delante de Él. La actitud correcta. No llegó reclamándole a Dios. No llegó reprochándole a Dios. ¿Por qué nos mandaste a este cautiverio de 70 años? A estas naciones que nos han oprimido. Como dice aquel salmo, no lo recuerdo el número, pero dice que junto a los ríos de Babilonia, ahí llorábamos y aún nos afligíamos. ¿Por qué? Pues que estaban lejos de su tierra y los que estaban ahí les pedían cántenos de esos cánticos que cantan en Sión. Y ellos decían, ¿cómo hemos de cantar en una nación lejana, en una nación extranjera? Había en ellos tristeza porque estaban lejos de su pueblo, de su nación, de sus raíces. Había tristeza. Y sin embargo en Daniel no había un reproche para Dios. Lo primero que hizo es humillarse y después reconoció y confesó el pecado de Israel. Porque no escuchamos a tus profetas. Porque tus profetas le hablaron a nuestros padres, le hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y nosotros no escuchamos. Él está haciendo este ayuno porque quiere que Dios perdone a Israel. Él está haciendo este ayuno porque reconoce el pecado que había en Israel. Y Dios lo pone enfrente de ellos y él comienza a orar y empieza a decir, Señor, respóndenos. Y es cuando hay esta lucha. Y él ayunó un ayuno intermitente. O como le llaman también un ayuno parcial. Pero la actitud es importante. Y el motivo aún más.
Él oraba por su pueblo, ayunaba por su pueblo, confesando el pecado de su pueblo. Cuando nosotros queremos que nuestra oración y nuestro ayuno sea acepto delante de Dios, dice que no tengamos una apariencia, que no lo hagamos por reconocimiento. Una vez una hermana soberbiamente se atrevió a decir en la congregación, era un grupo de mujeres, eran puras mujeres las que estaban, era reunión pues de mujeres más bien, y ella se para y le dice, ¿saben qué, hermana? Yo no veo que nadie ayune de ustedes, sin embargo, ¿saben por qué estamos todavía aquí? Sin embargo, ¿saben por qué las cosas siguen funcionando aquí? Porque yo sí ayuno. Cuidado con esas actitudes. Ya, si dice que tú lava tu rostro y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y cuál es esa recompensa? Lo he dicho muchas veces. Si tú te la pasas en un lugar íntimo con Dios, ¿a quién te vas a parecer? Cristo. Y el reconocimiento no es del hombre, el reconocimiento viene de Dios. Pero los frutos los ve el hombre. Y es cuando te dices, vale la pena vivir una vida consagrada a Dios. Vale la pena vivir una vida en la cual yo muera a mí mismo y ya no viva yo, que sea Cristo viviendo en mí. Esto yo creo que para un hombre de Dios, para un cristiano, esto debe de ser lo más hermoso. Que cada día nosotros muramos a nosotros y nos parezcamos más a Cristo. ¿Lo creen o no? ¿Cuántos dicen? O sea, esto es importante. O sea, podemos pasarnos y hacer hasta, no sé, un seminario del ayuno y podemos encontrar tantas cosas, pero para mí esto es lo más relevante de un ayuno. Así le llamemos al ayuno o le pongamos el título que nosotros queramos al ayuno, eso no es tan importante. Lo importante es la actitud correcta y la motivación correcta. Para mí eso es lo más importante de un ayuno. Y quizás si yo aquí termino mi prédica, creo que les dije lo que Dios puso en mi corazón. Pero el ayuno abarca muchas más cosas. Pero esto es lo que hace el ayuno efectivo. Por eso les preguntaba, ¿cuál ayuno es el más efectivo? ¿El intermitente o el completo? Eso no importa. Lo que importa es la actitud. Nuevamente, pues sé que ya lo he reiterado muchas veces, pero lo voy a seguir haciendo. La actitud y el motivo. La motivación correcta. Ahora, punto número 3. ¿Por qué es el ayuno? Ya vimos qué es el ayuno, los tipos de ayuno, pero ahora, ¿por qué es el ayuno? Es por muchos motivos, pero el principal es para buscar la voluntad de Dios y también buscar dirección en Dios. Estaba leyendo en Mateo 4, cuando Jesús es llevado al desierto. Dice, para ser tentado por el diablo. A eso Dios lo envió al desierto, para ser tentado por el diablo. Y soportó, dice que a los 40 días tuvo hambre y tuvo sed. Fue cuando vino el enemigo y quiso tentar su vida para desviarlo del verdadero motivo del ayuno. ¿Sabe cuál era el motivo del ayuno de Jesús? Escogió a sus 12 discípulos. Oró, ayunó y escogió a sus 12 discípulos. Esto es dirección. Esto no es dejarnos llevar por mi carne, no es dejarme llevar por mis impulsos, no es dejarme llevar por mis emociones. Cuando estamos metidos en un ayuno, afligimos, lo vuelvo a repetir, afligimos nuestra carne. Y el ayuno trata con la carne y la oración trata con tu espíritu. El ayuno siempre va a ser para debilitar ese viejo hombre, para debilitar esa carne que se quiere oponer, esa carne que quiere prevalecer. De esa manera. ¿Qué hizo Jesús? Dice que ayunó esos 40 días y esas 40 noches. ¿Qué hizo? Buscó dirección en Dios. Esto es un motivo correcto.
¿Cuántos quieren buscar la voluntad de Dios? Amén. Si tú quieres buscar la voluntad de Dios y vas a tomar una decisión que va a determinar tu vida, tienes que buscar a Dios y acatar su voluntad. Porque si Él quiere es así, si no quiere, no. ¿Y qué haces? Estás conforme, porque es Dios quien te está diciendo no, o te está diciendo sí, o te está dando las formas, te está abriendo las puertas, o también las... Se me fue esa palabra. Pero bueno, Dios usa el ayuno para la dirección. Vamos a buscar unos versículos. Déjenme ver si apunté algunos. Bueno, está uno muy hermoso. Esther. ¿Cuántos recuerdan a Esther? Amén. ¿Qué pasaba con Esther? Para empezar, Dios mueve sus piezas para llevar a cabo sus planes, sus proyectos, para llevar a cabo su voluntad. Y Él escogió a una reina, una mujer muy hermosa llamada Esther, y la puso ahí en el reino estratégicamente. Ustedes saben que Daniel estuvo siempre en los reinos estratégicamente para interceder por su pueblo. Entonces Esther estuvo ahí. ¿Y cuál era la situación de Esther? ¿Era su tío o era su primo, Mardoqueo? Era su tío, ¿verdad? Su tío Mardoqueo escuchó, porque Dios así lo quiso, que dos eunucos o dos hombres que eran cercanos al rey estaban planeando matarlo. Y la reina y Mardoqueo va y le dice, ¿sabes qué? Así sucedió, hay unas personas que están atentando contra el rey. Se investigó y llegó a... era cierto, pues. Pero, como Mardoqueo era un hombre cabal, un hombre recto, un hombre que sabía quién era su Dios, había otro hombre llamado como Naamán, y este hombre era un hombre que quería la gloria para sí. Era cercano al rey, influyente dentro de la corte real, era un hombre muy influyente, muy reconocido, y dice que todos cuando lo veían, él demandaba que se le diese honra. Y se tenían que postrar, yo no sé si al piso, yo no sé si hacer solo una reverencia, pero él quería que hicieran eso, pero Mardoqueo nunca lo hacía. Mardoqueo era una persona que nunca se humilló delante de él, y esto le causaba enojo, al grado que conspiró en contra del pueblo de Israel. Dijo, este es el judío Mardoqueo, pues voy a hacer algo, los voy a someter a la fuerza, y quiso hacerlo así. ¿Qué sucedió? Pues firmó, llevó al rey un edicto y se firmó, y todo Israel va a aparecer. Toda la nación de Israel tiene que desaparecer del mapa. Pero no contaban con que Mardoqueo y Esther estaban ahí por la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió? Vamos a leer. Esther 4, 15 y 16. ¿Ya lo tienen? A ver, vamos a... Alguien de la lectura. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunan por mí. Y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hasta ahí. Fíjense, ¿cuál era... ¿Qué era lo que buscaba Esther? Dirección. ¿Por qué? ¿Qué quería encontrar Esther? Favor en el rey. ¿Por qué? Porque aquí dice que según las leyes, si el rey no mandaba llamar a la reina y la reina llegaba y interrumpía al rey, el rey podía hasta mandarla a matar. Y ella temía por su vida. Pero ayunó con un motivo. ¿Cuál era el motivo? Para llegar al rey sin ser llamada.
¿Y qué ayunó? ¿Qué pidió que ayunara? ¿A quiénes le pidió que ayunasen? A todos los judíos. Todos los judíos vamos a ayunar 3 días y 3 noches sin alimento ni beber nada. Así va a ser nuestro ayuno, 3 días y 3 noches. ¿Cuál era el motivo? Porque estaban bajo juramento de muerte todos los judíos y querían llegar al rey. A veces Dios nos hace crecer así. Dios es soberano y Dios puede, hasta sin que tú ayunes, puede hacer las cosas. Pero Él también quiere ver qué tan determinada es tu fe en Él, qué tan determinada es tu confianza en Él. Porque a veces luchamos, todas las personas a veces nos llega la duda, ¿sí o no? O hay alguien aquí que dice, yo nunca dudo, siempre es Dios. No, a veces nos confundimos y a veces sí tenemos que apelar a Dios así. ¿Para qué? Para que Él nos aclare mis pensamientos y para que mi confianza esté nítida y plena en Él, para que yo pueda obrar conforme a su voluntad. ¿Y qué hicieron ellos? Pues fueron. Y la reina dijo, si perezca, que perezca. Yo pongo mi vida por mi pueblo. Se presentó delante del rey. ¿Saben qué hizo el rey? Después de que ayunaron 3 días y 3 noches buscando dirección en Dios, buscando voluntad en Dios, ¿saben qué sucedió? Dice que el rey estiró su cetro. Hubo gracia. Dios le dio gracia a esta mujer. Había un joven aquí en Morelia. Una vez les preguntaron, ¿qué te gustaría hacer? Y uno, no, yo tocar guitarra, yo, todos cosas. Y uno de ellos dijo, a mí me gustaría ir a hablar al presidente municipal. Y todos empezaron, bueno, hasta yo me reí, todos nos reímos de él. Era un chavo bien sencillito, no veía nada. ¿Y qué les dicen? Pues ve. ¿Sabes qué hizo? Fue el primer día y no lo dejaron. Le dijeron que tenía que ir con una solicitud y que se lo tenían que aprobar no sé quién. Y era para poder llegar a hablar con el presidente municipal. Fue y lo hizo. Y la siguiente dije, no, es que no vas a poder. Si no es un motivo de su agenda, si no es un motivo político, no vas a poder. ¿Saben qué hizo? Se puso a ayunar. Lo tomó tan en serio. ¿Sabes qué nos hace falta? Tomar las cosas tan en serio y confiar en Dios. Y se puso a ayunar y se puso a orar. Y fue y se presentó y le dijeron, mira, ahorita tiene chance. ¿De qué le vas a hablar? Es un mensaje que yo le quiero dar, muy personal, que yo quiero que él escuche. Le dijo, ¿es un problema tuyo? Y dijo, sí, pues pásate. Pusieron un problema que ya se había metido él para hablarle al presidente municipal. Y fue y le habló y el presidente municipal lo escuchó. Y le dijo, gracias joven, que los cristianos están orando por mí. Fue todo, pero fue suficiente. Esther estaba dispuesta, estaba buscando dirección por un fin que era correcto. Seguimos con esa actitud. Ahora vamos a buscar aquí en Hechos 14. Ya se saben el desenlace de Esther, ¿verdad? Ya para qué se los cuento. Hechos 14. Hechos 14, ¿qué les dije? Hechos 14, 21 y al 23. Dice así, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Por qué ayunaron? Habían ido a esa ciudad, no sé qué ciudad es, pero habían llegado a esa ciudad y habían hecho muchos discípulos. Se habían sembrado iglesias. ¿Y qué tenían que hacer? Pues tenían que dejar pastores.
y lo tomaron a la ligera. Dijeron, este tiene cara de pastor, este tiene buenas actitudes de pastor, aquel tiene porte de pastor. No, aquí apelaron a la dirección de Dios. ¿A través de qué? Del ayuno y la oración. Fue a Iconio. En Iconio. Fue en Iconio. 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 Ciudad. La ciudad de Iconio. La ciudad. Iconio y Antioquía. Sí. Iconio y Antioquía. En esas dos ciudades hicieron discípulos, pero tenían que dejar establecidas las iglesias con hombres idóneos capaces de enseñar también a otros. ¿Y qué hicieron? Pues apelaron a la guianza del Espíritu Santo y al ayuno como una herramienta para tener claro lo que iban a hacer. Y establecieron ancianos, establecieron pastores. Entonces es para eso del ayuno, para buscar dirección en Dios. Y hay otro versículo 13, Hechos de ahí mismo, Hechos 13. Del 1 al 3. Si alguien lo quiere dar lectura, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense, qué importante. ¿Quién era Bernabé y Saulo? Bernabé siempre se llamó Bernabé, pero Saulo, Dios le cambió el nombre y le puso Pablo, pequeño. Así le puso, el más pequeño de mis apóstoles. Él se autodominó así, el más pequeño de todos los apóstoles, porque significa Saulo, pequeño, o el último, o el Benjamín de los apóstoles. Entonces, ¿por qué ayunaron? Iban a tomar una decisión muy, muy, muy determinante y no querían equivocarse en la elección. ¿Y escogieron bien o escogieron mal? Escogieron bien. ¿Quién fue Saulo? El que llevó el evangelio, el que llenó todo Asia del evangelio de Cristo. Ese Pablo, el que hizo 3 viajes misioneros y que fundó más de 40 iglesias en todo, y iglesias muy importantes como la de Éfeso, como la de Galacia, los Gálatas, y bueno, todas las iglesias eran importantes, incluso las iglesias de Corinto. Todas esas iglesias. ¿Era importante ser guiados por el Espíritu de Dios? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que equivocar. Queremos hacer las cosas correctamente. Y Dios te lo hace sentir a ti. Y por último, el ayuno el ayuno fortalece. También el ayuno nos fortalece espiritualmente. Y aquí lo vemos, Lucas 4:14, añádelo por favor, y con eso terminamos. Nos fortalece espiritualmente. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Y Jesús qué? Volvió. ¿Cómo volvió? Del desierto de ayunar. ¿Cómo volvió? Lleno de poder. Fortalecido y lleno del poder del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo y fortalecidos en el Espíritu Santo. Hay que ayunar, buscando dirección en Dios, para no estar debiluchos, para no estar ahí todos ñangos espiritualmente. Tenemos que buscar a Dios así. Dice que volvió lleno, fuerte. Ahora Jesús era 100% hombre. Jesús dependía también de la llenura de Dios, por eso Él obedeció al Padre hasta el fin. Así que, hermanos, tenemos una tarea muy importante. ¿Cuál es el ayuno mejor, hermanos? ¿El de 3 días? ¿El de guardarse sin alimento? ¿O el intermitente? ¿Cuál es el mejor para usted? El de que tiene propósito. A ver, haz el ayuno que quiera, hermano. Haga el ayuno que usted quiera.
póngalo delante de Dios con con toda sinceridad, pero que no falte, Propósito, el- intención. que no falte, La humillación. sí, pero ¿cómo le llamamos a eso? La actitud correcta, sí, hay que llamarle humillación, es la actitud correcta. Y la otra es la motivación correcta o el motivo correcto. Así que tenemos tarea. ¿Están de acuerdo? Amén. Cierren sus ojos.